Que el Señor bendiga a mis hermanos, bienvenidos un jueves más a un estudio bíblico. Es importante, como siempre, recordarles la importancia de seguir aprendiendo de la palabra de Dios para mantenernos firmes en problemas, para mantenernos firmes en los tiempos de adversidad, en los tiempos de tribulación. En este día vamos a hacer un estudio, vamos a estudiar de la importancia de guardar el corazón. Recuérdense que en Proverbios se nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces vamos a ver cuál es la importancia de guardar el corazón y nos vamos a basar para ello en la parábola del hijo pródigo. La importancia que es guardar el corazón, porque cada uno de nosotros, recuerde que el Señor también enseñó, el Señor Jesús dijo que lo que entra al cuerpo no es el problema, sino que lo que sale del cuerpo es el problema, lo que sale de su boca es el problema. ¿Por qué? Porque lo que sale de su boca sale de su corazón. Y así como esté la condición, el estado de su corazón, así es como usted va a andar en la vida. Así es como usted va a caminar en el diario vivir, y no importa que sea creyente o no, porque de eso es el problema. Cuando yo menciono a veces de que en El Salvador la mayoría de personas se consideran cristianas, creyentes, pero cuando estamos en algún lugar, cuando estamos en la calle, no nos diferenciamos de los que no son creyentes. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Qué es lo que nos hace ver igual a ellos, igual a los demás? Algo se tiene que ver de diferente en nosotros. Algo tenemos que reflejar de diferencia respecto a las demás personas. Y no es que nos creamos más que los demás, sino que debemos de demostrar, debemos ver que debemos enseñar que las personas vean en nosotros lo que Jesús hacía ver a las demás personas. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Es importante para todos poder aprender más de la palabra de Dios. Y para empezar en esta noche vamos a leer el proverbio del día. Proverbio 15 para este día. Dice la palabra del Señor: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor en lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón,
y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Esto es importante, ¿verdad? A la honra precede la humildad. Recordemos que para el Señor la soberbia, todos aquellos que en algún momento de la vida han sido soberbios o son soberbios, saben que muchas veces Dios nos pasa la factura en su momento determinado, porque Dios dice: abate el altivo, al que es soberbio. Porque a Él agrada la persona humilde, la persona que respeta a la persona, que no nos creemos más que los demás. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo es lo que nos manda a hacer. Dice: el que quiere ser primero, que se ponga a servir. Y eso implica que no debemos ser soberbios, sino aplicar la humildad en la vida, aplicar la humildad en todo momento y en todo tiempo. Alguien me dirá: no es fácil. Claro que no lo es, pero ese es el trabajo diario del creyente. Día a día tratar de caminar en humildad, día a día tratar de hacer las cosas como Dios nos manda que sea. Bien, vamos a estudiar acerca de la importancia de guardar el corazón. La importancia de guardar el corazón. Y para eso, nuestro texto base va a ser Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a tomar como modelo para poder aprender y poder comprender la importancia de guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de todo lo que salga de nuestra boca, de eso es lo que está lleno nuestro corazón. Debemos aprender a guardarlo, y guardarlo es cuidarlo. Y nos vamos a basar en la parábola del hijo pródigo. Son varios versículos, pero es muy importante que lo leamos. Es muy importante para el estudio de esta noche. Y como siempre hemos dicho, Dios es quien da el mensaje, y estemos atentos a lo que es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo yo, no he sido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, Señor, sabiendo que tiene algo siempre para nosotros, una enseñanza, nuevo conocimiento, Señor. Tu palabra, mi Dios, que nos habla día a día al corazón, porque tú quieres, Señor, que nosotros vivamos bien. Tú quieres, Padre, siempre lo bueno para nosotros, pero muchas veces, Señor, nos vienen males, muchas veces pasamos en diversas adversidades en la vida por malas decisiones que hemos tomado. Muchas veces pensamos, Señor, de que tú eres el que te has olvidado de nosotros. Muchas veces pensamos, Señor, de que tú no nos respondes, pero ayúdanos, Señor, a entender que tú siempre estás en el mismo lugar, esperando que un día nosotros volvamos a ti, recapacitemos y veamos, Señor, lo malo que estamos haciendo. Y veamos, Señor, la necesidad que tenemos de ti todos los días de nuestras vidas, pensando que todo está bien, Señor. Debemos entender que te necesitamos, que debemos de depender de ti y no de nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. Bien. Vamos a ver. La condición de nuestro corazón determina la dirección de nuestra vida. Y esa es una de las importancias que nosotros debemos tener o considerar, el por qué debemos guardar nuestro corazón y cuál es la importancia. Porque de la condición de su corazón depende la vida que usted va a llevar o depende la vida que usted tiene en este momento. Bueno, en tal sentido, si usted tiene una mala vida ahorita, si usted vive amargado, si usted vive resentido, si usted vive lleno de odio, lleno de rencor, de eso está lleno su corazón. Por diversas razones en la vida probablemente usted se fue llenando de esas cosas. Por diversas razones en la vida usted ha sido apartado de todo aquello que podemos considerar que haya sido bueno para que usted sea una persona feliz. Pero entienda que muchas veces nosotros somos los que absorbemos esas cosas y las tomamos a mal. Yo le pregunto algo. Si usted, por ejemplo, está en esa condición, ¿quién causó que usted esté así? Y si esa persona que causó que usted esté así, la pregunta que yo le haría es ¿cómo vive esa persona? Probablemente esa persona vive bien, probablemente vive feliz, probablemente vive tranquilo. Pero el que vive mal es usted. ¿Por qué razón? Porque no depende de la condición de las otras personas ni del estado de las otras personas para que usted viva bien. No dependemos de ello. Pero como usted decide tomar a pecho todas esas cosas, guardarlas, resentirse, tener rencor, amargarse, envidia, etc., eso significa que esa fue su reacción, esa fue su decisión como una reacción ante una acción de alguien. Entonces depende de cómo tomemos lo que otras personas nos hagan, así va a estar la condición de nuestro corazón. Depende de cómo tomemos esas cosas, así vamos a vivir nuestra vida. Las otras personas muy probablemente están tranquilas, viven felices, viven tranquilos en todo lo que hacen y usted vive como acabo de mencionar. ¿Qué significa entonces? Debemos cambiar nuestro enfoque, debemos cambiar la manera de ver las cosas, debemos cambiar la forma en que hemos vivido todo este tiempo hasta hoy. No dependemos de lo que otra persona haga para que nosotros podamos ser felices. No debe ser así. Usted debe de considerarse, usted debe de decir yo valgo. Usted debe de decir yo sé lo que soy, yo sé de lo que soy capaz, en buenos términos, ¿verdad? No estoy hablando de que usted puede decir yo me voy a vengar, ¿verdad? O yo voy a tomar la justicia en mis manos. Estoy hablando de que usted se considera que es capaz, que es buena persona, que usted puede hacer mucho en la vida. Pero probablemente esté estancado por esa forma de pensar, por esa forma de estar. Todo eso nos aleja de Dios, porque Dios no va a ver un corazón que sea soberbio, que sea altivo, un corazón envidioso, un corazón amargado, rencoroso, porque todas esas cosas dentro del corazón, ¿qué es lo que va a sacar del corazón? Eso es lo que usted va a expresar cada vez que va a hablar con alguien. Va a expresar odio, va a expresar rencor, va a expresar envidia, molestia, amargura. Todito eso es lo que va a expresar. Y hemos tenido otros mensajes, otras
otros sermones en los cuales hemos hablado de ese tipo de cosas, que esas cosas son obstáculos en nuestras oraciones, son obstáculos para que nosotros podamos vivir con gozo. Aparte de eso, recuerde que a Dios no le va a agradar eso. A Dios en ningún momento le va a agradar que nosotros vivamos de esa manera siendo creyentes, siendo cristianos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a hablar de una persona, vamos a hablar de otras personas, vamos a hablar hasta incluso de los pastores de una iglesia con rencor, con amargura, con odio. Recuerde, lo que estas personas hayan podido hacer para que usted esté en esta condición ha dependido solamente de usted, porque usted interpretó las cosas así. Debemos incluso aprender a perdonar. Vamos a hacer un sermón, hay un mensaje que tengo que habla acerca del perdón y en algún momento lo vamos a predicar también porque va de la mano con esto que vamos a ver. Debemos aprender a perdonar. Por la falta de perdón nos llenamos de amarguras, por la falta de perdón nos llenamos de rencor, de envidias y de muchas cosas similares a esas. Entonces, caminar hacia Cristo es uno de los caminos que nosotros tenemos como creyentes. Caminar hacia Cristo y la vida eterna, o alejarnos de Él y tener un camino hacia la muerte eterna. Son los únicos. O nos acercamos a Cristo o nos alejamos de Él. Si nos alejamos, vamos seguros a una muerte eterna. Si nos acercamos, vamos seguros a una vida eterna. Pero su condición en el corazón depende mucho de ello. Porque no podemos decir que somos hijos de Dios, no podemos decir que somos hijos de luz, no podemos decir de que Dios está en mí a través de su Espíritu Santo, si nosotros estamos viviendo de la forma en que les estoy expresando ahorita. Por eso el factor determinante es la condición de nuestro espíritu. Esa es la condición determinante en todo creyente. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su espíritu? En la parábola que acabamos de leer, es una de las 3 parábolas que Jesús les explicó a los fariseos. Porque los fariseos agarraron a Jesús y le empezaron a cuestionar el por qué y con qué autoridad enseñaba lo que enseñaba. Entonces el Señor Jesús les explicó 3 parábolas importantes para que nosotros pudiésemos entender y ellos pudieran entender las condiciones en que estaban. Y estas parábolas son la parábola de la oveja perdida. Es una de las primeras parábolas que Jesús les enseñó. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Y la tercera parábola es la parábola del hijo pródigo. Entonces esta es una de esas parábolas, de esas 3 parábolas. Porque los fariseos le cuestionaban a él por qué enseñaba lo que enseñaba y con qué autoridad lo hacía. Recordemos que a Jesús le decía que eran hipócritas a los fariseos. Porque él sabía los pensamientos del corazón de ellos. Él sabía lo que ellos pensaban y él sabía de que le querían poner trampa a él para que él cayera en algo de lo que él dijera. Entonces en el mensaje encontramos 3 personajes que eso es importante poder observar en la parábola. Tenemos al hijo menor, tenemos al hijo mayor y tenemos al padre. El personaje más importante de la parábola es el padre, porque si usted observa en el versículo 31, ahí tenemos un elemento bien importante. El versículo 31 dice, él entonces. Cuando yo encuentro en la Biblia él con E mayúscula, cuando encuentro en la Biblia Espíritu Santo o Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo a la deidad, a Dios, a la primera persona de la Trinidad, a la segunda persona de la Trinidad, a la tercera persona de la Trinidad. En este caso, él entonces le dijo, o sea, está diciendo Dios. ¿Qué significa entonces? Que el Padre representa a Dios. En la parábola del hijo pródigo. Entonces el Padre en la parábola es el personaje más importante que nosotros vamos a encontrar. No es ninguno de los hijos, es el Padre. ¿Por qué? Porque imagínese usted que llega el hijo menor y le dice al padre, Padre, dame la herencia que me corresponde. En la cultura, para que usted tenga conocimiento, allá en Oriente, en la cultura bíblica que nosotros conocemos, resulta que si usted llega donde el papá y le dice al papá, papá, yo creo que ya tengo la edad suficiente para recibir lo que tú me vas a dejar cuando mueras. Yo te pido que ahora tú me des eso que me corresponde. En la actualidad, y siempre fue así desde tiempos bíblicos, incluso en este tiempo de la parábola, se puede decir lo siguiente: cuando una persona, un hijo, llega donde un padre así, cae en desgracia. ¿Por qué? Porque entonces significa para ellos que yo como hijo le estoy deseando la muerte a mi padre. Y no me debería de dar mi herencia, al contrario, yo debería de recibir un castigo por llegar a hacer eso. Porque así lo toman ellos y así lo consideran ellos. Como que yo esté deseando la muerte de mi padre, porque la herencia se recibe cuando la persona que está dejando en heredad los bienes muere. Ahí se recibe.
Pero si yo llego antes, estando en vida la persona, a decirle, dame la herencia que me toca, entonces para ellos es como que yo le esté deseando la muerte. Estoy hablando en la cultura bíblica, estoy hablando en los tiempos de Jesús, estoy hablando antes de ese tiempo también, porque esa es la cultura del Medio Oriente, ¿verdad? Yo no podría, yo no puedo, no debo ir a pedirle eso. Algo adicional es que cuando la persona recibe los bienes y se nos dan, la persona se va, pero no puede volver a esa comunidad. No puede regresar a esa comunidad y mucho menos volver a dar los bienes que eran del padre, que ya han sido dados en herencia. No se puede hacer eso. Entonces viene el padre y en vez de, acá en la parábola, y en vez de recriminarle algo, en vez de reclamarle algo, en vez de decirle, tú por qué estás diciendo eso, por qué me estás pidiendo eso, deseas que yo muera, no le dijo eso. Porque el padre demostraba misericordia y amor hacia su hijo. Que a pesar muchas veces de que el padre sabía de que iba a ir a cometer un error, porque muchas veces probablemente no tienen la edad suficiente, la madurez suficiente para poder manejar todas esas cosas, los bienes que tal vez se le van a entregar. A pesar de ello, el padre dice, está bien, te lo daré. Y le dio los bienes, dice, le dio lo que le correspondía. ¿Y qué hizo el hijo? Recogió todo, dice, se fue a pasear, se fue a otros pueblos a malgastar el dinero. Entonces vamos a ver en primera instancia. Dice, probablemente cualquiera de nosotros podría estar en esa condición. Yo me voy a basar ahorita, con base al mensaje, en cuál era el estado de cada uno de los tres. Y cualquiera de nosotros como creyentes pudiese estar en esta hora en una de esas condiciones. Por ejemplo, el hermano menor estaba en una condición de ser autosuficiente y rencoroso o rencoroso con el hermano mayor. Probablemente nosotros, el hermano menor está hablando, probablemente puede hacerse autosuficiente, decir, yo ya puedo, yo no necesito de los demás, yo solo necesito tener lo que necesito tener, necesito ganar porque yo no dependo de nadie más. Incluso llegar a pensar de que ya no necesita de su familia, llegar a pensar que ya no necesita de la iglesia, incluso llegar a pensar que no necesita de Dios, porque eso fue lo que le pasó aquí al hijo pródigo. Él se fue diciendo, ya no necesito de Dios porque ya tengo todo lo que necesito. Y fue y malgastó, dice la palabra, todo lo que te habían dado, todo lo que tenía. Lo malgastó, lo perdió completamente todo hasta que se quedó en la nada. Probablemente muchos de nosotros estamos en esa situación. Decidimos agarrar lo que teníamos, decidimos vivir nuestra vida como... Incluso aquí, para aplicado a nosotros, no implica cosas materiales. Podría ser que usted crea que es más inteligente que los demás, que usted se fue de su casa, que usted vive una vida aparentemente bien, pero en realidad es aparente. Se alejó de su familia, se alejó de la iglesia. Y por eso dije, vive con rencor, vive con amargura, vive con envidia. Que a pesar de que tal vez su familia prospera, yo le digo, como cristianos debemos alegrarnos cuando uno de la familia, más si es de la familia, familia. Pero, y si es de la familia de Dios, si son otros hermanos, prosperan, nosotros debemos alegrarnos por esa prosperidad. Nosotros debemos de sentirnos alegres, contentos, con gozo de que otros hermanos están prosperando. Pero no, muchos hermanos, la mayoría lo que hacen es molestarse, enojarse, tener envidia y empezar a hablar de las personas, a saber qué anda haciendo, a saber en qué anda metido, etcétera, ¿verdad? Debemos alegrarnos, no ser autosuficientes. Luego tenemos al hermano, luego tenemos al Padre. Y el Padre nosotros lo vemos con un corazón misericordioso. Nosotros vivimos una vida, el Padre tiene un corazón misericordioso, porque dijimos y vimos de que el Padre le pidió al Hijo todo lo que le correspondía como herencia, y el Padre no le dijo no, tuvo misericordia. Además vemos que cuando el Hijo regresa y le pide perdón al Padre, ¿qué hace el Padre? No lo rechaza. Tiene un corazón lleno de misericordia. Y el hermano menor, el hermano mayor, vive en un estado de autosuficiencia, un estado de rencor, porque el hermano menor se llevó todo lo que a él le correspondía, pero después regresó. El hermano se enoja, ¿cómo es posible que le estés haciendo fiesta, que le estés dando lo mejor, cuando él tiene todo lo que necesita? Y esa es la situación. El hermano mayor tiene todo lo que necesita, está en la casa de Dios, Dios no tiene bien, pero ¿qué sucede? Tiene envidia cuando el menor, cuando otra persona hace otras cosas y Dios no sigue prosperando, cuando tal vez yo ya tengo todo lo que necesito. Y el hermano menor, vive en un estado pecaminoso. El corazón del hermano menor está en un estado de pecado.
Porque él decide irse y malgastar todos los bienes. Dice el hermano mayor, dijo, se lo gastó con rameras, dijo. O sea, fue al malgastar su dinero y perdió todo. Vive en un estado de pecado. Tres condiciones del corazón totalmente diferentes. Uno, en estado de pecado. Dos, vive en estado de rencor o autosuficiencia. Y el tercero, en un estado de misericordia. Cualquiera de esas condiciones, usted y yo cabemos en cualquiera de esas condiciones. Usted sabrá en cuál de ellas está, y eso es lo que vamos a desarrollar en esta hora. Y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Cuál de esos tres estados está usted? Y la importancia de guardar nuestro corazón, porque si usted vive en un estado pecaminoso, va a sufrir las consecuencias de ese estado pecaminoso. Su corazón va a hablar solo situaciones de pecado. Si usted vive en un estado de rencor y de autosuficiencia, usted no necesita de nadie. Así va a ser el estilo de vida que va a llevar, pero va a pagar las consecuencias de ello. Pero si usted vive en un estado de misericordia, recuerde que a Dios le agrada a aquel que le honra, le agrada a aquel que se humilla. Vimos el proverbio de este día, dice que la honra antecede la humildad. La honra antecede la humildad. Yo tengo que ser humilde, tengo que ser misericordioso. Dios me honra al final, porque yo le honro a Él. Entonces, dijimos que esa es una de las tres parábolas que Jesús le predicó a los fariseos, por los cuales se quejaron. Y es lo que vamos a desarrollar, no se lo olvide. Vamos a desarrollar los tres tipos de corazón que usted puede tener. Un corazón en estado de pecado, un corazón en estado de autosuficiencia, o rencoroso, envidioso, amargura, enojo, etcétera, relacionados a ese tema, o un corazón lleno de misericordia como el Padre, que es a lo que nosotros debemos estar perdidos. Y todos estaban relacionados con algo que habías perdido, como una oveja, una moneda o un hijo. Esas son las parábolas. Algo hemos perdido nosotros. Recuerde, algo hemos perdido. Muchos han perdido el gozo, muchos han perdido el ánimo, muchos han perdido el deseo incluso de regresar a la iglesia. Ya no quieren saber de la iglesia. Están molestos con Dios por algo que les ha pasado. ¿Sabe? Dios no ha hecho nada para que usted viva mal. Son las malas decisiones que nosotros hemos tomado en la vida. Dios siempre nos ha tratado de guiar para que nosotros vivamos bien. Dice la palabra en Jeremías 29 que Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino que pensamientos de bien. Pero nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos responde. Pero son decisiones que nosotros hemos tomado. Podemos confiar en que las enseñanzas que Dios está dando a través del Hijo Pródigo deben ser observadas por nosotros. Esas condiciones que se dieron deben ser observadas por nosotros. ¿Por qué razón? Vamos a ver entonces qué es lo que le pasó al Hijo Pródigo. ¿Qué es la decisión que tomó? ¿Por qué razón la tomó? ¿Y cómo nace del corazón el problema? Primero, ¿cuál es el camino que el Hijo Pródigo siguió? Primero, tuvo un deseo en su corazón. Repito, tuvo un deseo en su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tuvo un deseo en su corazón. Probablemente sus deseos en el corazón hoy en día pueden ser deseos de pecado, pueden ser deseos de autosuficiencia, pueden ser deseos de misericordia. Probablemente el último es el mejor de todos, pero los otros dos van a tener consecuencias nefastas para su vida. El corazón de ese joven deseaba la libertad. Sentía que en la vida de la casa de su padre tenía muchas restricciones. Por eso le pidió a su padre la herencia. ¿Escuchó? Él tenía deseos de libertad porque aparentemente en la casa de su padre él quería hacer lo que él quería. Hoy en día se considera que un joven, estoy hablando de un adolescente, estoy hablando de una persona de 18 a 20 años probablemente, muchas veces quiere independizarse, pero para vivir una vida de libertinaje. ¿Por qué? Porque tal vez en la casa de sus padres no puede llegar, no puede hacer lo que él quiera. Pero él quisiera, muchos se independizan, se van a vivir solos porque quieren vivir una vida de libertinaje. Déjeme decirle que es una vida de perdición. Y por esa razón estamos acá hablando de que el hijo menor tenía una vida llena de pecado, una vida pecaminosa. Nosotros debemos evitar vivir en ese estado, debemos evitar vivir así. Entonces, el corazón de ese joven quería libertad. Probablemente el padre no le daba todo lo que él quería, aparentemente, pero vemos nosotros que sí, él tenía acceso a todo lo que él quisiera, pero él quería más. Y ese es el otro problema que tenemos, que muchas veces buscamos querer saciarnos incluso más de lo que tenemos. Muchas veces hay abundancia de todo, pero queremos más y más y más. Queremos vivir una vida que no va con nosotros, una vida que es una vanidad, es un espejismo.
A pesar de la herencia que debía de recibir después de la muerte de su padre, este aceptó la petición de su hijo y le dio la parte que le correspondía. Entonces todo nació en el corazón del muchacho. Él quería libertad. Él tuvo un sueño, digamos, pero en este caso fue un sueño que no fue acorde a lo que él debía de ser como un hijo de Dios. Luego tomó una decisión. Ese es el camino. Tuvo un deseo en su corazón. Segundo, tomó una decisión. Poco después dice, el hijo dejó su hogar para satisfacer sus deseos, sin que nada ni nadie se le impidiera. Bien, nace en el corazón tener libertad. Y segundo, tomó una decisión. Y la decisión fue, voy a tomar todo lo que tengo porque quiero complacer un deseo que yo tengo. Y el deseo era vivir solo. El deseo era ir a malgastar lo que muchos de nosotros tal vez tenemos esos deseos, ¿verdad? Pero son deseos pecaminosos. Son deseos que no van a favor de Dios. Son deseos que no honran a Dios ni a su familia. Pero vamos a ver las consecuencias al final que les pasó, en este caso al hijo. Las consecuencias, vemos nosotros que van a ser consecuencias nefastas para su vida. Y que gracias a Dios siempre Él está ahí para poder recibirnos nuevamente, para poder estar atentos a nuestras necesidades a pesar de que nosotros les rechazamos. Entienda una cosa también. Satanás busca convencernos de que hacer nuestra voluntad y alejarnos de las restricciones de Dios es el comienzo de una verdadera vida, de una vida mejor. ¿Escuchó? Satanás busca muchas veces que nosotros nos alejemos de Dios y que tratemos de vivir nuestra vida a nuestra manera según nosotros, porque ese es el comienzo de una nueva vida. Eso que Satanás muchas veces nos mete a nosotros en la cabeza. Recuerda el campo de batalla de Satanás en nuestra mente. Satanás lucha en nuestra mente todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida y esas decisiones dependen de lo que nosotros pensemos y tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces el joven tomó una decisión y debemos tener cuidado. Satanás busca dividir nuestro pensamiento. ¿Agradamos a Dios, honramos a Dios o agradamos a mi cuerpo? Quiero ser feliz y quiero hacer lo que a mí me da la gana. Como es el lema que está hoy en día, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión, dice. No, es su cuerpo, pero un cuerpo dado por ¿quién? Por Dios. Usted como hijo de Dios, su cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es una decisión que usted tome a libre accionar, un libertinaje total. No es así. La palabra no nos enseña eso. La Biblia no nos muestra eso. Nosotros debemos regirnos por la voluntad y por el camino de Dios, por la soberanía de Dios. No debemos regirnos por decisiones personales, decisiones propias. Luego, el joven, ¿qué hizo? Se marchó. El hijo se fue a un país lejano. Podríamos decir que ese país lejano representa cualquier lugar que escojamos para salir de la voluntad de Dios. En la parábola del joven se fue, tomó todas sus cosas y se fue a un país lejano, dice la Biblia. Pero para nosotros como hijos de Dios, podríamos decir que todo aquello que nosotros escojamos para salirnos de la voluntad de Dios es ese lugar, así como el hijo pródigo. Es el lugar en el que nosotros nos podemos ir y en ese lugar nos alejamos de Dios totalmente y empezamos a vivir una vida de libertinaje llena de cosas que vamos a pagar consecuencias en el futuro. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros tengamos buenos deseos en nuestro corazón, tomemos buenas decisiones en la vida y que no busquemos alejarnos de Él. Entonces puede ser a una cuadra de distancia, puede ser al otro lado del mundo, pues no nos habla de la condición del corazón y no del lugar en donde estemos. Cuando entonces el hijo pródigo nos habla de que él se fue, nos está hablando de la condición, de las circunstancias del corazón que el joven tenía. Él probablemente tenía resentimiento, probablemente había amargura en él, probablemente veía incluso cosas que no son. Porque muchas veces en nosotros nos pasa de que interpretamos cosas como no deben de ser. Probablemente el joven pensaba que el padre solo se enfocaba en el hijo mayor y que el hijo mayor tenía acceso a todas las cosas y él como hijo menor no tenía acceso a todas las cosas. Probablemente sucede eso. Puede suceder eso, pero no. Recuérdese que nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. ¿De quién depende tomar las bendiciones de Dios en nuestras vidas? De nosotros. Pero nosotros no las tomamos. Nos alejamos de Él. No tenemos paciencia. No queremos esperar. Y entonces vamos a observar, el diablo despierta el descontento al resaltar lo que nos falta.
Fíjense qué interesante. Yo le decía a una persona hace poco, muchas veces nosotros nos fijamos, tenemos una gran pizarra blanca, le decía yo, y muchas veces y ponemos un puntito negro en una esquina de la pizarra. Todo lo blanco representa lo bueno que tenemos, representa las bendiciones que Dios nos ha dado en la vida, y aquel puntito blanco probablemente ha sido aquello que pasé en mi vida que me ha marcado, tal vez es algo que yo no hubiese querido que pasara. Pudiese ser la pérdida de un familiar, pudiese ser el sufrimiento de una enfermedad, de un trabajo, pudiese ser la pérdida de una familia en el sentido de que se divorció una persona, puede ser cualquier cosa de esas, aquel puntito negro. Pero Dios me ha bendecido con muchas cosas más. Entonces le decía yo a la persona, lastimosamente todo ser humano siempre se fija en el punto negro. No nos fijamos en las bendiciones, en todas aquellas cosas de cómo Dios me permite estar ahora. Yo le digo a usted, es una bendición que hoy hayamos amanecido, veamos la luz de un nuevo día, hayamos visto la luz de un nuevo día, estamos terminando un día reunidos en casa como familia. No hay nada mejor que eso. Esa es una bendición que nosotros tenemos. Hay muchas personas que este día ya no abrieron sus ojos para ver la luz de este día. Hay personas que probablemente ya este día, por alguna u otra razón, ya no regresaron a su casa y no están reunidos como familia. Pero muchos no tomamos esto como una bendición. Muchos pensamos que la bendición solamente son cosas materiales en la vida. Y eso no es así. Y en ese sentido, cuando yo digo se fijan en el punto negro, debemos fijarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado y tiene para nosotros y nos ha entregado a lo largo de nuestra vida. Pero muchos queremos más y no nos saciamos de tener, no nos saciamos de, queremos más y más cosas materiales. Pero recuerde siempre que en la Biblia las bendiciones en primer lugar que nos habla son espirituales esas bendiciones. Tener paz en su corazón a pesar de estar en la tormenta, a pesar de estar en una adversidad, es una gran bendición. Tener salud es una gran bendición. El ser libre de tener odio, amargura, rencor y todo eso es una bendición. Pero muchos de nosotros no lo vemos así. Es importante que escuche, Satanás le pone a usted y dice, te hace falta esto, mira, Dios no te quiere. Sí, pero usted tiene de todo. Muy probablemente a usted en realidad no le hace falta nada, sino que lo que usted quiere ya es algo extra que usted quisiera tener porque es un deseo suyo. Pero no es algo que le haga falta para poder vivir cada día de su vida. Tiene alimentos para poder subsistir, para poder comer lo diario cada día. Tiene un techo, sea como sea, aunque sea alquilado, prestado, comprado, como sea, pero tiene un techo donde vivir. Anda teléfono para comunicarse, todo eso es bendición de Dios. Pero Satanás siempre le pone, mira, andas a pie. Dios no te quiere porque te debería dar una moto. Tal vez no tiene la moto porque no es conveniente ahorita que usted la tenga. Tal vez si la tiene ya se hubiera ido a matar. Y Dios lo está cuidando de eso. Había un hijo de una hermana que el hijo le estaba insistiendo a la hermana, como unos 22 años el joven, le insistía a la mamá, comprame una moto, yo quiero comprar una moto. Y la mamá le decía, no es tiempo de que tengas moto, comprame la moto, yo quiero la moto. Al final el muchacho dice, fue a hacer un préstamo, ya trabajaba el muchacho, fue a hacer un préstamo, compra la moto. Y bueno, pues dijo la mamá, ni modo. Pero ¿qué pasó? Las primeras salidas que hizo, se fue a quebrar la pierna. El primer viaje en la moto, se fue a quebrar la pierna. ¿Qué le dijo a la mamá? ¿Te das cuenta? No te convenía tener la moto. A eso me refiero. Si Dios no me ha dado algunas cosas que yo quisiera tener, es porque no es mi conveniencia, no es conveniente para mí todavía. No me conviene tener eso, porque eso me puede hacer algún daño, me puede afectar, ya sea a mí o a mi familia, o a mi relación con Dios incluso. Y Dios no quiere eso, porque muchos de nosotros probablemente no tenemos la madurez necesaria para poder alcanzar o tener algunas bendiciones en este momento. No significa que Dios no me va a bendecir en algún momento de la vida. ¿Cómo no? Dios me va a bendecir, pero debo de esperar el tiempo que Él tiene para poder bendecirme y no tomar yo la autosuficiencia como mencionamos. Aquello sentir en mi corazón de que yo ya puedo. No, debe ser siempre de la mano con Dios cada cosa que yo haga. Entonces Satanás busca la manera de sacarme a mí aquellas cosas que yo no tengo y de recalcarme de que Dios no me ama o Dios no me quiere porque no me las ha dado. Recuerden que Dios le ha dado lo necesario y pongamos nuestro enfoque en ver las cosas que tenemos, en ver lo que Dios me ha dado y disfrutemos de esas bendiciones.
y esperemos aquellas peticiones de nuestro corazón en el tiempo que Dios tiene para poder dárnosla. Sin embargo, siempre omite el resultado que produce una vida de pecado. Satanás no le va a decir a usted y ni le va a recalcar a usted, si dejas estas cosas que Dios te ha dado y tú te vas a una vida de pecado, no le dice a usted cuáles son las consecuencias de esa vida. Eso lo omite. Entonces se da cuenta usted, por eso se llama el engañador, el adversario. Porque Él nos engaña, quiere engañarnos todos los días y quiere que nosotros terminemos mal, diferente a Dios, que Dios quiere que nosotros vivamos bien, pensamientos de bien. Con el dinero suficiente para satisfacer sus deseos, el joven, el hermano menor en la parábola, se fue para disfrutar los placeres del pecado. No tendría que rendir cuentas a nadie en un lugar donde nadie le iba a pedir cuentas y podía hacer lo que quisiera. Recuerde una cosa, él tomó la decisión y dijo, aquí nadie me va a ver, pero Dios lo ve todo. Dios le pedirá cuentas al ser humano y está establecido para los hombres, dice Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez. Recuérdese que nosotros pensamos que Dios nos va a ver. ¿Por qué razón piensa usted que aquellas personas que probablemente están casadas, tienen un matrimonio, pero de pronto se les ocurre andar con una persona que no es su esposa o su esposo? ¿Por qué creen ustedes que se esconden? ¿Por qué creen ustedes que andan viéndose y andan de escondidas para que no los vea nadie? Según ellos. Porque saben que están haciendo mal. Saben moralmente que lo que están haciendo no es correcto. Y entonces se esconden. Pero la pregunta es, ¿piensan ustedes que Dios no lo ve? Se pueden esconder de quien quieran y no hay problema. Y pueden no darse cuenta, no hay problema. Pero, ¿cree usted que se va a esconder de Dios? Dios siempre lo va a ver. Y Dios siempre le va a pedir cuentas de cada acción que usted haga, aunque usted piense que Dios no se ha dado cuenta. No se le olvide que Dios nos está viendo todos los días de nuestras vidas. No se le olvide que Dios en algún momento nos va a pedir cuenta de las cosas que hemos hecho mal. Entonces es necesario que cambiemos. Es necesario que nuestra condición de corazón cambie. Nosotros pensamos que esa es la mejor forma de hacer las cosas. Pero recordemos que Dios tiene planes diferentes para nosotros. Es necesario, dice, que el hombre muera, es necesario que el hombre muera una sola vez. Así está determinado para los hombres. Hebreos 9:27. ¿Qué significa? Que aunque usted piense que aquí nadie le va a decir nada, nadie le va a reclamar nada, Dios no le va a reclamar nada, cuando lleguemos a darle cuentas a Dios, ahí nos va a sacar todas estas cosas. Por lo tanto es necesario cambiar nuestra condición del corazón, que nosotros pensemos que no va a suceder nada. Recuérdese que Dios, si bien Dios nos ama, pero también quiere que nosotros vivamos de una manera que le agrade a Él. Entonces dijimos que vivió perdidamente. Luego, aparte de eso, el camino de él fue que vivió errante. Estamos viendo el camino del hijo pródigo, ¿verdad? Tomó una decisión tenía un pensamiento en su corazón, un deseo en su corazón, tomó una decisión. Después de que tomó esa decisión, se marchó. Y luego de que se marchó, vemos que vivió errante. El problema de vivir para nuestro propio placer es que lo novedoso se desvanece, la felicidad que antes sentíamos se acaba y nos damos cuenta que la satisfacción que produce el pecado es temporal. Por lo tanto, cuando usted quiere volver nuevamente a tener esa tranquilidad, ese gozo, esa felicidad, se da cuenta de que va a comenzar a vivir de una manera errante en la vida. No todo placer es duradero. Me acuerdo que mi mentor, el pastor, él mencionaba, por 30 segundos de placer, muchas personas pierden mucho más en su vida de lo que han hecho. Por 30 segundos de placer, decía él. El placer, hermanos, no es duradero, porque es causa del pecado. Estoy hablando del placer, hablando del pecado, ¿verdad? Está en un estado de pecado. No es duradero, es algo temporal, que Satanás nos pone como que sí es duradero, como que sí es lo mejor que nosotros podamos tener, pero recuerde algo, estando en pecado, el placer no dura, es algo temporal. Dije, Satanás le dice a usted las consecuencias del pecado. Satanás le dice probablemente a usted, puedes vivir solo, puedes andar haciendo lo que tú quieras, puedes estar en un estado de libertinaje y no tienes que dar cuenta a nadie. Pero Dios siempre nos mira. Y entonces empezamos a vivir de una manera errante. Nosotros nos enfocamos en el placer temporal más que en el gozo permanente que solo Dios me puede dar. Es así que muchas personas andan viviendo errante en este momento. No quieren nada con la iglesia, no quieren nada con Dios.
quieren vivir alejados del mundo real y piensan que están en un estado de perdición, en un estado de pecado. Si bien es cierto, el pecado de la Biblia no dice, pues, es deleitoso, pero tarde o temprano vamos a dar cuenta de esas cosas. Y entonces vivió errante en el estado de pecado, hasta que en un momento se encontró con una necesidad. Y entonces ese es el siguiente paso en el camino. Se encontró en necesidad. El joven se dio cuenta de que todo lo que él había hecho, de que se había alejado de Dios, se dio cuenta que ya no podía vivir así. Ya se había acabado todo lo que tenía. Y entonces llegó a un estado de desesperación a tal punto de que él pedía apoyo a las personas y nadie le apoyaba para nada. Hasta que encontró a alguien que le dijo, bueno, anda a cuidar los cerdos, ¿verdad? Ni los amigos, ni la familia, ni aquellos que creía que eran sus amigos, nadie le ayudó. Comenzó a caminar errante a causa del pecado. ¿Cuántas personas han perdido su familia, han perdido sus amigos, sus empleos, todo lo necesario, por ejemplo, por causa del alcohol? Y de pronto los encontramos en la calle tirados en una cuneta. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde está su familia? Porque tomó una mala decisión, caminó errante, se vio visto ya en una necesidad, y ese caso que le estoy poniendo es una necesidad. ¿Cuántas personas hemos visto que han quedado como indigentes en la calle? Porque han perdido todo, a causa de una mala decisión en su vida, a causa de una vida de pecado, a causa de pensar que eran autosuficientes. Así como el hijo pródigo perdió sus bienes, su dignidad y la manera figurada en la que podía vivir, llegó a comer comida de cerdos. Dije, ¿cuántas personas están viviendo en un estado, en esta situación? Y aparentemente, dice, la persona puede decir, no, si yo estoy bien, aparentemente. Siempre ocurre lo mismo cuando las personas se alejan de los caminos de Dios. Pierden todo, terminan viviendo mal. Sin embargo, sin importar cuánto se ha alejado una persona del Señor y cuán profundo ha caído, aquí es lo más maravilloso de todo. Dios no deja de amarnos. A pesar de que usted se haya alejado del Señor, a pesar de que usted no haya querido nada con Dios y que la condición de su corazón esté en pecado o la condición de su corazón esté en un estado de autosuficiencia, en un estado de rencor, a pesar de eso, Dios no deja de amarnos. Dios no ha dejado de amarnos, a pesar de que nos hayamos alejado. Dios siempre tiene un padre, siempre tiene los brazos como abiertos como un padre esperando por su hijo. Al reflexionar, el hijo decidió regresar a su padre. Pero aquí tenemos que entender una cosa. Hay una acción del hijo menor, del hijo pródigo. Hay una acción. En su corazón cambió algo. Y entonces dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Recapacitó, meditó. Mientras usted no haga eso, ¿por qué estoy sintiéndome así? ¿Por qué tengo amargura en mi corazón? ¿Por qué tengo rencor en mi corazón? ¿Por qué tengo envidia en mi corazón? Mientras usted no reconozca que tiene eso, difícilmente va a dejar ese estado en el que está. Difícilmente va a dejar ese estado en el que se encuentra. Es importante que haga una reflexión en esta hora, en este día, mañana y todos los demás días de su vida. Reflexione qué está haciendo, por qué está haciendo y por qué está viviendo como está viviendo. ¿Por qué tiene esos sentimientos negativos en su corazón? Reflexionemos el por qué. Porque decidió regresar con su padre, pero porque reflexionó primero y dijo, estando cerca de Dios, voy a estar mejor. Que a pesar de que yo sienta que estoy mal, es el mejor lugar en el que puedo estar. Y lo mejor es que Dios nunca nos ha dejado de amar y siempre está con los brazos abiertos como un padre esperándole a usted y a mí. Entonces, lleno de vergüenza y culpa, que esa es una de las causas del pecado. Lo primero que usted va a sentir a causa del pecado es culpabilidad. La culpa lo invade. Va a decir, la conciencia lo mata, la moral lo mata, quieras o no. Probablemente en el momento se sintió bien, sintió placer, gozo, tranquilidad. Así puede haber sentido temporal, porque es a causa del pecado. Entonces vino y dijo, no, voy a ir ante mi Padre y le voy a confesar. Me voy a presentar delante de Dios y le voy a confesar cómo estoy. Es la única solución para los que deseamos regresar con Dios. Los sentimientos de vergüenza, culpa y convicción son el resultado de la obra del Espíritu Santo. Acuérdense, todo creyente, el Espíritu Santo mora en nosotros y es el encargado, dentro de muchas otras cosas, de guiarnos y llevarnos al Padre cada vez que nosotros nos alejamos. De guiarnos y de mostrarnos el camino al Padre, mostrarnos el camino a Dios cada vez que nosotros nos alejamos y nos equivocamos. No contristemos al Espíritu. Y contristar al Espíritu implica
alejarnos de todo aquello que Dios me pide que haga, que Dios me pide que siga. Alejarme de la voluntad de Dios implica alejarme de los caminos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo me ayuda a caminar a través de ese camino. Con humildad, la persona llega, confiesa sus pecados, confía en la sangre de Cristo para ser purificado y recibirle como su Salvador a aquel que no ha recibido al Señor como su Salvador, y al que ya se fue y regresa, pues pedirle al Señor perdón, poder hacer nuevamente esa profesión de fe, esa oración de fe, para que usted esté seguro de su salvación, seguro de que va a volver. Pero es necesario que lo haga. Por esa razón le dice allá, te es necesario nacer de nuevo. Porque nosotros pensamos que ya nacimos de nuevo, pero si nosotros andamos viviendo en esa situación, debemos pensar, debemos analizar. Dentro de esa reflexión debemos decir, ¿soy creyente o no lo soy? ¿He recibido al Señor o no lo he recibido? Con humildad y arrepentimiento llegamos ante Dios y tenemos la seguridad de que Dios nos va a recibir. Aquí, así como el hijo pródigo fue acogido por su padre, Dios también va a acoger, a recibir a todo aquel que venga a Él. ¿Por qué? Porque tiene un corazón lleno de misericordia. Y ese es el siguiente estado del corazón. Llenemos de misericordia, de bondad. Llenemos de gozo. Llenemos de todo aquello que nosotros podemos reflejar de amor. Debemos reflejar hacia otras personas lo que Dios es con nosotros. Y Dios es todo eso. Dios es misericordioso. Dios derrama gracia sobre nuestras vidas. Dios derrama amor sobre nosotros. Nos ama con amor inefable, dice la Biblia. Por lo tanto, llenemos nuestro corazón de esa misericordia, de esa bondad que Dios tiene para con nosotros y reflejémosla hacia los demás. Al abrazar al hijo menor, Dios se alegra con nosotros. Nosotros vemos que Dios se alegra y nos espera con los brazos abiertos y es una fiesta. ¿Por qué? Porque dice la palabra que un alma vale más que todo el oro del mundo. Dice la palabra que para Dios es más importante nuestra alma. Aunque hayamos estado perdidos, pero regresamos, es importante para Él. Y Él no deja de amarnos. Él nunca se ha apartado. No se le olvide eso. Aquellos que han destruido su vida no tienen ya nada que perder, pero tienen mucho que ganar. Aquellos que ya en algún momento decidieron y tomaron la decisión de irse, probablemente usted sea una madre soltera a estas alturas de la vida, porque hay personas que solo buscan dañar a otras. Y usted pensaba que la pareja que escogió era lo mejor y era lo que Dios le había dado. Usted pensó que era lo mejor, pero no. Se da cuenta de que al final fue una ilusión la que usted tuvo. ¿Y entonces qué sucedió? Sale embarazada la persona. La pareja no se hace cargo. Entonces, ¿qué toca? Usted va a decir, ni modo, tengo que seguir adelante. Y aquellas personas que probablemente están en esa situación, pero en algún momento de la vida están pensando en abortar. Porque dice, yo no quiero a este niño, no estoy esperando a este niño. Porque fue una mala decisión. Sí, fue una mala decisión. Probablemente. Pero el niño no tiene la culpa. Podrá sentirse usted que ha perdido su vida, pero no tiene nada que perder. Confíe en Dios y vuelva a Dios mejor. Aunque usted sienta que está destruida su vida, Dios la puede restaurar. Las consecuencias, vamos a pagar consecuencias, claro que sí, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Con el amor de Dios vamos a salir adelante. Recuerde que en cualquier estado en que estemos, cuidemos nuestro corazón, llenemos nuestro corazón de tranquilidad, de felicidad, de gozo, llenemos nuestro corazón de misericordia, de bondad, de amor, de alegría. Porque si lo llenamos de amargura, si lo llenamos de pecado, si lo llenamos de autosuficiencia, sepa usted que nos vamos a alejar de Dios con un corazón así. Y que lo que sale del corazón es lo más importante para Dios, porque eso determina nuestra vida y el rumbo de nuestro camino. Recordemos algo. ¿En qué condiciones nosotros encontramos nuestro corazón hoy? Reflexione en eso este día. ¿En qué condiciones está su corazón? Vaya, haga en su cama una reflexión, un estado de conciencia en el cual diga, yo realmente estoy así. Yo debo de volver a la iglesia, yo debo de devolverme a Dios, yo debo de aprender más la Biblia todos los días. Y luego ha habido alguna ocasión en la que se ha negado a regresar al Señor por vergüenza o miedo. Yo le voy a decir algo esta noche. Probablemente usted se alejó de la iglesia y se fue de la iglesia por diversas razones. Y probablemente habrán personas en esta hora de que usted dice, yo no regreso a la iglesia porque me da temor de lo que vayan a pensar de mí. Me da vergüenza de lo que
vayan a pensar de mí los hermanos. Recuerde, la iglesia está llena de pecadores. La iglesia no está llena de personas perfectas, comenzando por nosotros los pastores. La iglesia es un hospital del alma. La iglesia es el hospital en el cual usted llega y comienza a reparar su alma poco a poco a través de la palabra de Dios, que es la única que no puede reparar. Así es que deje la vergüenza a un lado. Regrese a la casa de Dios. Aprenda que a través de la palabra podemos salir adelante. Es la única forma que podemos salir adelante. No hay otro medio. No hay otro en el cual nosotros podamos salir adelante y podamos reparar y recuperar todo el tiempo perdido. Volvámonos a Dios, no nos soltemos de la mano de Dios y llenemos nuestro corazón de todo aquello que a Dios le agrada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual nos has permitido, Señor, conocer la importancia de guardar nuestro corazón, la importancia, Señor, de llenar nuestro corazón de cosas positivas, Señor, y no negativas, de aquellas cosas que te agradan a ti, de aquellas cosas que nos acercan más a ti. No permitas, Señor, que nos alejemos. No permitas, Padre, de que esos pensamientos, Señor, de que todas aquellas cosas que muchas veces vienen de Satanás y no vienen de ti, que nos meten ideas, Señor, de que aparentemente tú no nos amas, tú no nos quieres, que tú nos tienes mal. Te pedimos que eso, Señor, nos incruste en nuestro corazón, que podamos debatir y podamos refutar, que podamos permanecer y estar firmes, sabiendo, Señor, que solamente en ti vamos a tener esa tranquilidad y esa paz. Te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Padre, y sabemos, Señor, de que toda vergüenza, Señor, en esta hora te pido que sea quitada de las personas y puedan, Señor, volver a ti, puedan regresar a ti, Señor, y alejarse del pecado que un día los alejó, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y a usted, mi amigo o hermano que ha escuchado este mensaje y no conoce del Señor, yo le invito a que haga una oración ahí donde está y pueda este día recibir al Señor en su corazón y poder caminar como un hijo de Dios. Ahí donde está, dígale al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo ha muerto en la cruz a causa de mis pecados y que esa sangre, ese sacrificio es el único que me puede limpiar cada día de mi vida. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que este día me recibas como tu hijo, que este día, Señor, yo entrego mi alma a ti, sabiendo, Señor, que solamente en ti puedo encontrar la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Le invito a que usted siga escuchando este tipo de mensajes. Le invito a que usted se pueda congregar en una iglesia más cercana, o si nos puede acompañar a nosotros, pueda llegar a nosotros. Lo importante es que usted aprenda de la palabra de Dios, pero con la sana doctrina, es decir, fundamentada en la Biblia y no fundamentada en lo que una persona cree o piensa. Señor, te agradecemos, mi Dios, por un mensaje más, por una transmisión más. Oramos por los pastores, Señor, que van a predicar tu palabra. Oramos, Señor, para que seas tú guiando cada predicación, llenando los corazones de las personas que escuchan estos mensajes, sabiendo, Señor, que en todo tiempo podemos buscarte y podemos encontrarte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.